Público, la doctora Patricia Benavides. Vamos ahora a conversar, estamos enlazados para eso vía Zoom con el abogado penalista Andy Carrión. Andy, muy buenos días. Muy buenos días, Nicolás, y gracias por la invitación. Acá hay, sobre el tema de la sobrina del presidente, la señora Jennifer, la señorita Jennifer Paredes, no asistió a la comisión de fiscalización y por el otro lado ha pedido reprogramación. Y esto es importante porque, o sea, se supone que ni ella ni la primera dama son estrictamente funcionarias públicas, ¿no? Ellas pueden ser citadas por el Congreso como ciudadanas, pero no tienen no pueden ser tratados con el mismo estatus que un funcionario, ¿no? Tal como lo refieres, Nicolás, ni la primera dama ni su hermana Jennifer Paredes ostentan algún tipo de cargo público dentro de la administración estatal. Ello también llevó a proponer que uno de los delitos que habría cometido la hermana de la primera dama sería el de usurpación de funciones, porque en rigor, si uno observa los hechos que hasta ahora han salido a la luz a raíz del video presentado en un informe por un dominical, podríamos llegar a la conclusión de que estaba ofreciendo obras como si en realidad estaría ostentando el cargo de funcionaria pública. Lo mismo para la primera dama. Pero también debemos de recordar, Nicolás, y eso en base a las experiencias pasadas, que en alguna oportunidad también se imputó el hecho de ostentar un cargo de funcionario público, pero de hecho a la ex primera dama Nadine Heredia, y es precisamente este el marco de la imputación que ahora mismo se encuentra enfrentando al haber asumido de hecho una función pública que no le correspondía. Ahora, el hecho de no declarar, es decir, porque el argumento es hay una investigación en la Fiscalía donde, por ejemplo, la primera dama ha prestado declaración y la citan a una comisión en el Congreso a que responda más o menos las mismas interrogantes que le hacen en el Ministerio Público. Entonces, la interrogante es, ¿cuál es el sentido de una investigación en el Congreso de la República sobre un tema que ya está siendo ventilado? O sea, una investigación en el Congreso de la República, que ya está siendo ventilado en el Ministerio Público. O sea que, ¿no? O sea, ¿cuál es la necesidad, digamos, más allá de las obvias, ¿no? De la política. Exitosa. ¿No? Tal como lo refieres, Nicolás, la investigación que se lleva adelante en el marco de del Ministerio Público tiene una finalidad distinta y es la de hallar dentro de la investigación si es que se habría incurrido en algún tipo de delito o no. En este caso, tráfico de influencias, el delito que se le viene imputando a la hermana de la primera dama. Pero en el Congreso de la República las finalidades son distintas, ¿no? El esclarecimiento, obvio, como lo acabas de mencionar, político, de qué pasa o qué sucede con las actuaciones del vínculo familiar cercano que tiene el presidente de la República. Es por ello que la primera dama vio por conveniente guardar silencio, señalando de que ya las investigaciones estaban siendo llevadas a cabo en el Ministerio Público y que sí, en el Ministerio Público cumplió con responder alrededor de 30 preguntas que le formuló el fiscal competente en su oportunidad. ¿Pueden haber algún grado de incompatibilidad? Desde mi punto de vista no, porque cada uno tiene una finalidad distinta, pero podría servir al Congreso de la República para en su oportunidad, si lo ven por conveniente, consignar o armar una nueva comisión investigadora que pueda ya hacerse cargo de todos estos hechos, pero con una finalidad política que podría llevar a relucir o a transparentar cuáles son los hechos que se están cometiendo alrededor del presidente y eventualmente incluso acusarlo por incapacidad moral. O sea, el objetivo es el presidente, pero por eso, eso es una cosa que sinceramente no me queda claro y no tengo registro, y tal vez me equivoque, Andy, de alguna comisión investigadora de esta naturaleza del Congreso que haya sido fructífera o que no haya terminado en transferirle a la Fiscalía la información que en algunos casos la Fiscalía ya tenía, o que concluya, según algunos, de una manera arbitraria, inhabilitaciones, ¿no? No me estoy refiriendo a lo de Alberto Fujimori, ¿no es cierto?, y las características de su renuncia, sino, por ejemplo, esto que está reclamando Martín Vizcarra en foros internacionales y que podría, por la experiencia del hoy electo presidente de Colombia, ganar, ¿no?
que no han respetado el proceso, que ha habido de duplicidad de instancias, etcétera, ¿no? Es decir, que el Congreso lo está inhabilitando por haber cometido delitos que aún no se han probado en el sistema judicial que habría cometido. Entonces, insisto, ¿no, Andy? ¿Cuál es el sentido de estas investigaciones, por lo menos así como están planteadas? Bueno, el sentido, Nicolás, es el más obvio que podamos pensar, es el sentido eminentemente político, pero también dentro de una investigación que se lleva adelante en el Congreso de la República deben de resguardarse ciertos derechos. Esta duplicación de investigación, como lo mencioné, tiene finalidades distintas. Dentro de la Fiscalía también debemos de tomar en cuenta de que existe mayor posibilidad de averiguar e indagar los hechos con el potencial que tiene la Fiscalía de medidas coercitivas, por ejemplo, solicitudes de levantamiento del secreto bancario, comunicaciones, la solicitud de información, si es que no van a declarar una medida compulsiva para ello. Es decir, el aparato fiscal para llegar a la verdad es mucho más fructífero que el de la comisión eventual que se vaya a formar dentro del Congreso de la República, porque también debemos de atender a quienes conforman estas comisiones investigadoras y cómo en ocasiones adelantan opiniones, prejuzgan dentro de la propia investigación de acuerdo a la tienda política a la que pertenecen. Y es sabido de que en el Congreso de la República hay una mayoría opositora, con lo cual no se puede esperar tampoco de que en el Congreso de la República se vaya a llevar adelante una investigación objetiva. Y es natural que sea así por la pertenencia a los partidos políticos que están ahora mismo en curso dentro del Congreso de la República. Ahora, el presidente Castillo, a través de su abogado Benji Espinosa, insiste y han presentado un recurso de nulidad para a la investigación fiscal por tráfico de influencias en relación a los ascensos militares, ¿no? En realidad es la misma discusión, ¿no?, que con la otra investigación, exactamente la misma discusión. Es decir, ¿es verdad que la Constitución prohíbe que el presidente sea investigado? Te pregunto, Andy, ¿cuál es tu opinión? Bueno, ya al día de hoy podemos concluir de que el criterio que se ha impuesto dentro de la Fiscalía de la Nación es de que los alcances constitucionales de la prohibición de acusación no abarcan la investigación preliminar. Zoraida Ábalos, en una primera decisión, fue de una idea contraria, la de abrir investigación en contra del presidente de la República, pero suspenderla hasta que él culmine su mandato. Posteriormente, Pablo Sánchez Velarde, exfiscal superior titular de la Nación interino, fue de una idea contraria, en el sentido de que sí se puede abrir investigación y también someterlo a una investigación preliminar. Y ahora la nueva fiscal de la Nación ya se unió al criterio que en su oportunidad desarrolló Pablo Sánchez para señalar de que esta disposición emitida por la fiscal Zoraida Ábalos queda sin efecto y que al día de hoy sí es posible, aún por un hecho que aperturó la fiscal de la Nación, seguir la investigación preliminar, pero con un límite que también lo señaló el propio Pablo Sánchez en la disposición, que es que no se le puede acusar al presidente de la República durante su mandato. Esto significa, Nicolás, de que las investigaciones en el ámbito preliminar pueden avanzar a buen ritmo, pero cuando ya vea por conveniente pasar a una siguiente etapa, esto va a tener que ser detenido hasta que el presidente de la República culmine con su mandato. Así es que esto es el marco jurídico que también debemos de tener en cuenta a raíz de la última decisión emitida por la fiscal de la Nación. Pero ahí es donde se hace evidente el límite del artículo 117 de la Constitución, porque estamos enfrentados en realidad a una situación como esta. Avanza la investigación encabezada por la fiscal Patricia Benavides, ahora actual fiscal de la Nación, y va a llegar un punto de esta investigación preliminar donde ella va a sacar alguna conclusión. Ella va a decir: he encontrado en toda la investigación que he hecho que no hay elementos que concluyan de manera fehaciente que el presidente podría estar involucrado. Posibilidad 1. Posibilidad 2. Tengo la convicción por los elementos que tengo que es necesario pasar a la segunda fase de esta investigación porque he encontrado indicios razonables y suficientes como para que si el presidente no fuera presidente, sino un ciudadano común, yo paso a la siguiente fase e incluso lo acuso. O sea, con esa información el Congreso no puede hacer nada, se supone. Bueno, ¿qué puede hacer? ¿Pedir la incapacidad moral y otra vez abrir el debate? El problema va a ser la calle en ese momento.
O sea, si tú le dices a los ciudadanos, una persona con la solvencia de Patricia Benavides, mi conclusión es que si el presidente Castillo no fuera presidente, habría que procesarlo y acusarlo. O sea, ¿qué nos hacemos los ciudadanos con esa información? O sea, ¿vivimos tranquilos hasta el 2026? Imposible, pues. Imposible. Pero digamos, esa es la situación en la que estamos. Andy. Es una situación en la que estamos, Nicolás, y también debemos de señalar que es la primera vez que en nuestra historia republicana nos encontramos frente a una investigación contra un presidente en funciones. Eso hay que señalarlo. Y al ser la primera vez, existen también ciertas limitaciones que la Constitución no ha previsto. De acuerdo al artículo 117, como bien lo acabas de señalar, existen ciertas limitaciones a la acusación en contra del presidente. Por ejemplo, por los delitos que se le viene siendo investigado en la Fiscalía de la Nación, no puede ser acusado el presidente de la República. No obstante, y eso me remito también para afirmarlo a la disposición emitida en su oportunidad por el fiscal Pablo Sánchez, la oportunidad y la gravedad de los delitos, la oportunidad para recabar los indicios y la gravedad de los delitos que se le imputan al presidente de la República, según el fiscal Pablo Sánchez, sirvió de sustento para, en este caso, sí seguir investigando al presidente de la República. La limitación que acabas de mencionar, que no se puede pasar a una siguiente etapa, es una limitación que el propio Congreso y la propia Constitución no han previsto en su oportunidad cuando se elaboró esta Constitución, de la cual ahora es el marco propio en el cual nos encontramos para analizar toda esta situación. Como dije, la primera vez que se encuentra un presidente en mandato en una investigación, nada menos por un delito de organización criminal. Y ya nos encontramos frente a dos carpetas fiscales, Nicolás. La primera, que abrió el fiscal Pablo Sánchez, y esta otra en la que también se le imputa organización criminal. Veamos hasta dónde pueden llegar estas investigaciones, pero ya existe incluso una citación al propio presidente de la República para este 4 de agosto. El presidente de la República va a tener que comparecer ante la fiscal de la Nación para, como investigado, ya no como testigo, realizar sus descargos acerca de estas graves imputaciones que se le están realizando. Claro, ahora, y no es un argumento, es decir, acá hay dos argumentos que no se pueden usar, que la Constitución dice que no se le puede acusar, sí, dice que no se le puede acusar, pero en ninguna parte dice que no se le puede investigar. Número uno, eso yo creo que debería estar claro para todos. Para don Benji Espinosa todavía no está claro, me imagino que es una estrategia de defensa. Pero lo segundo es que no es un argumento aceptable el que esto no ha ocurrido nunca antes. Eso no, o sea, por eso estamos como estamos. Porque ha existido esa barrera para investigar. Porque ha habido muchísimos casos, yo podría hacer una lista de varias páginas de todos los casos de escándalos de corrupción, donde, digamos, si uno con la mera información elemental sobre el caso llegaba a la conclusión que el presidente tenía algo que ver, pero como había la camisa de fuerza del artículo 117 y la voluntad política de los fiscales de la Nación de no proceder a hacer investigaciones que sí podrían haber hecho, es que estamos como estamos. Tenemos todos los expresidentes haciendo cola para ir presos. ¿Por qué? Por actos que cometieron cuando eran presidentes, ¿no? Y algunos de esos casos fueron notables y escandalosos y debieron ser investigados en su momento y no se hizo. Y eso estuvo mal, Andy. Eso no fue correcto. Eso no fue de ninguna manera correcto, Nicolás, y de hecho esto ha respondido a contextos políticos distintos, ¿no? El día de hoy es innegable de que más bien todas las miradas están puestas en las conductas que pueda desplegar el presidente, sus funcionarios más cercanos y también los familiares más cercanos. Esta imputación tan grave como de organización criminal va a tener que ser dilucidada por la fiscal de la Nación, por la actual fiscal de la Nación. Veamos hasta qué punto llega, pero como hemos mencionado, esta limitación va a ser importante, puesto que estamos hablando nada menos de que del principal funcionario público del Estado, con toda la parafernalia que tiene a su disposición, no solamente para eventualmente obstruir algún tipo de investigación, sino también para eventualmente sustraerse de la investigación. Es por ello que el fiscal Pablo Sánchez señaló de que ameritaba en este caso, por la oportunidad de la recabación de indicios, abrir una investigación y continuarla. Veamos hasta dónde llega, Nicolás, pero como bien ha señalado, este debió ser un proceder también en gobiernos anteriores, ¿no? El hecho de que no se haya realizado no implica de que ahora no se pueda hacer.
Claro. Porque ya la interpretación sentada dentro de la Fiscalía de la Nación es que sí amerita investigar a un presidente en funciones, y eso también va a tener que ser valedero en gobiernos futuros. Ya no va a haber algún presidente que señale que no se le puede investigar durante sus funciones, y que esto va a tener que ser también admitido con posteriores fiscales de la Nación y también en gobiernos posteriores, Nicolás. Ahora, para terminar y regresando un poco al caso de Jennifer Paredes, porque Benny Espinosa dijo ayer en Exitosa que lo que hizo Jennifer Paredes era un acto de buena voluntad. Es decir, uno puede entender que el presidente y su familia no están informados de cuáles son los límites entre la función pública y la colaboración familiar al ejercicio de la presidencia. Ya, uno puede entender que hay un problema de desinformación sobre cuáles son los protocolos y cuáles son los límites de la intervención de la familia, ¿no? Y que la señorita puede haber ido de buena voluntad a tratar de ayudar, pero, por ejemplo, hay una frase que está en el video que se transmitió que dice: agradecerles por estar en su comunidad, se lo dice a los miembros de la comunidad de La Sucha, ¿no? Es gratificante estar con ustedes, estamos aquí para cumplir con una función que está encaminada. El perfil de su proyecto ya está aprobado. Entonces he venido a sacar los datos para llevar y aprobar el proyecto. Necesito empadronarlos de manera muy práctica. O sea, la señorita no tiene ninguna atribución para empadronar ni para hacer este tipo de reportes, pero lo más grave no es eso. Lo más grave es que va acompañado del proveedor que va a hacer supuestamente la obra. Y eso ya es un asunto serio. Y es obvio que no es ella la que tiene la capacidad de decisión. Entonces, ¿a nombre de quién está hablando? Entonces, está claro que la Fiscalía tiene que investigar este asunto, ¿no? O sea, lo que a mí me resulta engorroso es que simultáneamente lo haga el Congreso, que lo que quiere es buscar, digamos, balas para la campaña por la vacancia, y eso, en vez de ayudar, perturba, envenena y en algunos casos crea hasta distracción en la investigación de la Fiscalía, ¿no? Que no está haciendo mal su trabajo, ¿no? En relación, por lo menos, en lo que se refiere al comportamiento de Patricia Benavides, me parece, ¿no? Es una duplicación de investigaciones que tienen finalidades distintas, Nicolás, y que pueden, como bien has señalado, enturbiar la investigación principal que se encuentra en manos del Ministerio Público. Referido al caso de Jennifer Paredes, desde mi punto de vista existen suficientes indicios que han llevado a la Fiscalía a abrir investigación. No solamente es el hecho de haberse presentado en este video, y se muestra en el video junto al empresario, sino también otros indicios, ¿no? Como las visitas a Palacio Presidencial, los contratos que ha ganado esta empresa en consorcio con algunas otras, y la participación determinante de este empresario conocido, de la hermana de la primera dama Jennifer Paredes, y también eventualmente de la pareja presidencial. Es eso lo que se encuentra en juego ahora mismo, y son la suma de indicios. Yo diría que no es únicamente el video que se ha mostrado, sino ya los elementos que desde que se abrió investigación ha cumplido con disciplinadamente recabar la Fiscalía a cargo, y que ahora ya se encuentra a cargo de otra fiscalía, que es la Fiscalía Especializada de la Corrupción contra el Poder. Veamos cuáles son los resultados de esta investigación, pero uno no puede alegar desconocimiento de la norma penal. Eso es muy importante, porque si no sería una justificación que todos aquellos que cometan delitos alegarían frente a una investigación fiscal. Lo que hace el derecho penal es partir de la idea que todos conocemos los alcances de una norma penal. Y eso amerita precisamente que sea dilucidado dentro de una investigación como la que ahora sigue en curso. Ahora, para terminar, el incidente brevemente, ¿no? El incidente con Samir Villaverde, que resulta que es puesto en libertad como parte de un proceso de colaboración con la justicia, pero que aparentemente su requisitoria estaba vigente. Es decir, ¿qué fue lo que pasó ahí? Porque entiendo que no es la primera vez que ocurre un hecho de esta naturaleza, ¿no? O no se actualizó el sistema, o todavía no hemos llegado al punto de la automatización donde un juzgado toma una decisión e inmediatamente es colgada en el sistema. Parece que esto es una cosa que hay que hacerlo físicamente, ¿no? A pesar de la virtualidad y de la pandemia, Nicolás, créeme que todavía seguimos en ese tipo de procedimientos donde el papel tiene que llegar físicamente a la institución para que ésta levante algún tipo de orden coercitiva en contra de alguna persona. Esto, como lo mencionas, no es más que un incidente, pero que también debería llevarnos a reflexionar que la automatización del sistema de registro en el ámbito judicial debiera de ser automática, más célere, a efectos de evitar incidentes como estos, porque ya el juez decidió que Samir Villaverde va a enfrentar la investigación con comparecencia restringida.
y al no tener la orden y el registro en los ámbitos policiales es que se precisamente advirtió que esta persona aún tenía un requerimiento y por eso es que estuvo en manos de la policía por algunas horas, ¿no? Claro. Claro, ahora el problema es que ahí ha saltado la información de que había un vehículo del Ministerio del Interior que lo estaba siguiendo, entonces ahí se plantea otro problema. Es cierto, el señor está colaborando con la justicia, pero ¿y si decide ya no colaborar y desaparecer como han hecho los otros implicados en este caso? O si ocurre cualquier cosa con su seguridad personal, es decir, ahí hay un tema. O sea, por un lado, si es un testigo bajo la forma que fuera, porque además está prohibido por ley, y si yo supiera que es un colaborador eficaz admitido no podría decirlo, ¿no? Pero digamos, hay un contexto donde su voluntad es entregar información al Ministerio Público. Ese hombre necesita, por un lado, protección, pero por el otro lado, la Fiscalía tiene que tomar las prevenciones para que no ocurra lo que lamentablemente ocurrió en estos casos, que la gente desaparezca, ¿no? Que se mande mudar. Ahora, el problema es que eso ya claro se puso en evidencia, ¿no? O sea, no ayuda, pero en fin. Claro que sí. Y debemos de recordar aquí, Nicolás, de que el más interesado en que llegue a buen puerto el procedimiento de colaboración eficaz es el propio Samir Villaverde, porque se enfrenta a penas no menores de 25 años por los delitos que se le vienen imputando, tanto delitos de corrupción, lavado de activos, entre otros, que han motivado, y eso es, digamos, la ventaja de un procedimiento de colaboración eficaz, han motivado a Samir Villaverde a brindar datos determinantes que han servido a su vez para abrir investigación en contra de otra persona y acercarse al círculo cercano al presidente de la República. Andy, te agradezco mucho por esta conversación, que ha sido muy gentil. Un abrazo. Muchas gracias. Muy buenos días. Bueno, ustedes lo han escuchado. Ahora, hay una